El monje Abba Gara copió los evangelios en un solo día, tras fundar el monasterio de Germa, en el norte de Etiopía, cerca de Ada. El texto consta de 670 páginas en total, 28 de ellas ilustradas. Estas ilustraciones incluyen 4 retratos de los evangelistas y una imagen del templo de Salomón. Tras la resurrección, el texto se interrumpió y nunca estuvo destinado a ser leído fuera de Etiopía. Hace unas semanas, algo se filtró silenciosamente de una de las tradiciones religiosas más protegidas del planeta. Y los eruditos aún no saben qué hacer con ello. Monjes ortodoxos etíopes, los mismos guardianes de antiguos manuscritos ocultos en monasterios de piedra durante más de 1000 años, permitieron que un pasaje sobre la resurrección de su Biblia de 81 libros fuera traducido y divulgado al mundo exterior. Pero esta no es la historia de la resurrección que has escuchado antes. Ni la tumba vacía, ni la piedra rodada, ni el silencio. Esto es algo completamente distinto, algo más profundo, algo más oscuro, algo inquietante. Porque este pasaje no solo describe lo que sucedió después de que Jesús resucitó, describe lo que cambió la naturaleza de Dios, el propósito del alma, y advierte sobre un engaño tan convincente que parecería la salvación misma. Si te atraen verdades ocultas como esta, dale me gusta al video y suscríbete, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. Ahora, esta es la parte que debería captar toda tu atención. La Biblia que estos monjes han estado custodiando no tiene 66 libros, ni siquiera 73. Tiene 81. 81. Y esos libros adicionales no son adiciones menores. Contienen algunos de los textos espirituales más explosivos jamás conservados. Escritos que fueron eliminados, ocultos o nunca incluidos en el cristianismo occidental, mucho antes de que la mayoría de la gente supiera siquiera de su existencia. Y antes de revelar lo que realmente dice esta traducción, dale a me gusta y suscríbete porque este es el tipo de conocimiento que algunas personas no quieren que escuches. Y debes entender de qué tipo de Biblia proviene, porque una vez que lo hagas, todo lo demás comenzará a sentirse muy diferente. Durante casi 2000 años, monjes en lo profundo de las tierras altas de Etiopía conservaron una versión de las escrituras que Occidente simplemente no tiene. Libros como Enoc, Jubileos y Macabeos, textos que los primeros cristianos veneraban y leían abiertamente, fueron suprimidos discretamente durante los grandes concilios de la Iglesia de los siglos IV y V. Etiopía nunca estuvo de acuerdo con esas ediciones. Lo conservaron todo. Y no estamos hablando de documentos marginales. En 2010, la datación por radiocarbono de los evangelios de Gara, descubiertos en un monasterio etíope, demostró que fueron escritos entre el 330 y el 650 después de Cristo, convirtiéndolos en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados en la Tierra. Mientras Europa estaba sumida en el caos, los monjes etíopes permanecían en salas de piedra, preservando cuidadosamente el código fuente original del cristianismo. Ahora bien, el libro que los eruditos occidentales pasaron siglos descartando como mitología es el libro de Enoc. Y en el momento en que lo lees, entiendes exactamente por qué fue eliminado. Enoc no solo dice que la humanidad pecó antes del diluvio, explica la mecánica de cómo las cosas salieron mal. Describe a 200 ángeles guardianes, seres celestiales que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron descendencia híbrida llamada Nefilim, gigantes que consumieron y corrompieron el mundo. Los nombra individualmente: Samyasa, Asel, Baraquiel. Dice que estos seres no se limitaron a rebelarse. Enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: fabricación de armas, hechicería, astrología y manipulación del mundo físico. No se trataba de simple desobediencia, sino de una transferencia de poder no autorizada. La Iglesia romana no quería tener nada que ver con ello.
pues el mundo que describe Enoc es uno donde la autoridad espiritual está descentralizada, es peligrosa y escapa por completo al control institucional. Por eso, el libro fue censurado. Etiopía lo conservó. Pero Enoc es solo el comienzo, porque hay otro libro dentro de esa Biblia de 81 libros. Y el pasaje de la resurrección que acaba de salir a la luz proviene directamente de él. Los 40 días ocultos. Lo que el Cristo resucitado realmente enseñó. Se llama Mashafa Kedan, el libro del pacto. En la tradición occidental, los 40 días entre la resurrección y la ascensión se tratan en unos 3 párrafos, algunas apariciones, unas pocas palabras de consuelo, y luego Jesús se va. Pero en el Mashafa Kedan etíope, esos 40 días son el punto central. Este es el evento principal. Aquí es donde ocurre la verdadera enseñanza. Y lo que enseña no se parece en nada a lo que quedó en los evangelios estándar. Según este texto, el Cristo resucitado reúne a sus discípulos no para consolarlos, sino para prepararlos para una guerra, no una guerra física, sino una espiritual. Y lo primero que hace es nombrar al enemigo. Él lo llama el constructor de sombras. Describe el mundo material, el dinero, el estatus, el imperio, el poder político como el principal campo de juego de una fuerza engañosa. Un constructor. Algo que construye realidades falsas tan convincentes que la mayoría de la gente nunca las cuestiona. Y luego dice algo que debería dejarte helado. Les dice directamente a sus discípulos: no construyan templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Ahora bien, en el contexto de un agradable sermón dominical, eso suena como una hermosa metáfora, pero en el Mashakidan es un mandato literal. Les está advirtiendo que la religión organizada se convertirá en el enemigo. Predice con una especificidad escalofriante que los hombres vestirán túnicas largas y usarán su nombre para acumular oro. Advierte específicamente sobre una futura Roma que convertirá su cruz en una espada. La especificidad es lo que más inquieta a los estudiosos. Se lee menos como una profecía y más como alguien que ha presenciado las cruzadas, la Inquisición y el mega evangelio telepredicador. Y los describe con anticipación. Les dice a los discípulos que el verdadero creyente debe volverse ajeno a los sistemas de los hombres. Pero luego va más allá. Introduce un concepto que suena casi biológico. Dice: todo ser humano tiene 2 vientos que soplan a través de él: el viento de la vida y el viento del error. El viento del error no se describe como malas decisiones o fallas morales. Se describe como un parásito. Entra por la codicia. Entra por los ojos cuando miran lo que no deberían. Entra por la boca cuando dice cosas que no son verdad. Y una vez dentro, calcifica el corazón. Convierte a un ser humano que respira, camina y funciona en lo que él llama una tumba andante. Piensa en esa frase por un momento. Una tumba andante. Una persona que está físicamente viva, que come, duerme, trabaja y revisa su teléfono, pero que espiritualmente ya está vacía. No está describiendo a pecadores. Está describiendo a la mayor parte de la civilización moderna. Y entonces, casi con compasión, les da el antídoto. No es un sacramento, no es un diezmo, no es una oración dicha en el edificio correcto, el día correcto. Es gnosis, conocimiento directo. Les dice que vigilen sus propios pensamientos como un guardia vigila la puerta de una ciudad, examinando todo lo que intenta entrar. Les dice que el reino de los cielos no está sobre las nubes. Está dentro del cuerpo humano, oculto en el silencio entre los pensamientos. Precisamente por eso Roma tuvo que ocultar este texto. Porque si la gente común creyera que Dios vive dentro de ellos en lugar de en una institución, toda la estructura del poder religioso y político se derrumbaría de la noche a la mañana. No se puede grabar con impuestos un reino celestial que reside en la mente humana.
No se puede exigir obediencia a quien cree que la máxima autoridad a la que rinde cuentas está en su interior. Y entonces llega la frase a la que los investigadores vuelven una y otra vez. La frase que, francamente, es la más inquietante de todo el pasaje. Les dice que la oscuridad vendrá y llevará mi rostro. No les advierte sobre un mal evidente. Les advierte que el engaño más peligroso de la historia de la humanidad llegará con la apariencia exacta de la salvación. Llevará su nombre. Pronunciará sus palabras. Se construirán catedrales en su honor y será aquello que intentará destruir todo lo que él representaba. No es una metáfora. Es el plan para algo que, si se analiza la historia, parece que ya ha sucedido. Pero el texto también contiene algo más, algo aún más extraño. Además de la enseñanza espiritual, el Mashaf HaKedan contiene detalles cosmológicos que no deberían estar ahí. Habla de los depósitos de nieve y las puertas de los vientos, describiendo patrones atmosféricos como si fueran estructuras físicas. Durante siglos, se creyó que se trataba de lenguaje poético. Luego, la meteorología moderna confirmó que el clima global se mueve mediante enormes sistemas de corrientes, auténticos ríos de viento que fluyen a gran altitud alrededor de todo el planeta. El texto describía algo real. También habla de un gran abismo de agua bajo la Tierra. En 2014, los científicos descubrieron un vasto depósito de agua atrapado en la roca Ringwoodita, en las profundidades del manto terrestre, con más agua que todos los océanos superficiales juntos. El abismo de agua bajo nosotros es real. Si el texto era preciso sobre el agua y los vientos, cabe preguntarse, ¿qué más hay de cierto en ese pasaje? ¿Qué han estado guardando los monjes junto con los libros? Ahora bien, aquí es donde la historia trasciende los manuscritos y se adentra en algo aún más difícil de explicar. No se puede comprender el papel de Etiopía en todo esto sin tener en cuenta el Arca de la Alianza. Si bien Indiana Jones señaló a Egipto, la tradición etíope siempre ha mantenido una postura serena y coherente al respecto. El Arca se encuentra en Axum. Ha estado allí durante casi 3000 años. Se halla dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, custodiada por un único monje que ocupa su lugar de por vida y al que se le prohíbe abandonar jamás el recinto de la capilla. Los visitantes que se han acercado al guardián a lo largo de los años informan de algo inquietante. Estos hombres desarrollan cataratas, su piel palidece, a menudo mueren inusualmente jóvenes, un monje tras otro, viviendo sus últimos años en deterioro físico por la proximidad a lo que sea que haya dentro de ese edificio. Las descripciones bíblicas del arca pintan una imagen que suena menos a artefacto religioso y más a algún tipo de tecnología de alta energía. Quemó ejércitos. Mató a los hombres que la tocaron sin autorización. Los efectos descritos hace miles de años se asemejan a la exposición a la radiación. La historia de cómo llegó a Etiopía se remonta a la reina de Saba, su visita a Salomón, el nacimiento de su hijo Menelik I y el eventual regreso de Menelik a Jerusalén. Según la crónica real de Etiopía, el Kanagast, Menelik y sus compañeros reemplazaron el arca con una réplica y se llevaron la original de regreso a Etiopía. Y Etiopía, a diferencia de todas las civilizaciones que han intentado conquistarla desde entonces, nunca la ha perdido. Además, Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada con éxito. Cuando Italia invadió Etiopía en 1896 con armas de fuego y artillería modernas, las fuerzas etíopes los derrotaron decisivamente en la batalla de Adwa. Los historiadores aún debaten sobre la mecánica exacta de cómo un ejército con armamento antiguo venció a una fuerza militar europea moderna. Los relatos locales mencionan que el arca fue llevada cerca del campo de batalla. Una luz, un punto de inflexión que nadie puede explicar por completo. Los caballeros templarios sabían de todo esto. Viajaron a Etiopía en el siglo XII, específicamente en busca del arca. Sus símbolos aún están grabados en la piedra, muros de Libela. Comprendieron que el Santo Grial no era una copa.
Era un linaje y el arca era su prueba física. Las iglesias que no deberían existir. Hablando de la Ibela, si nunca has oído hablar de ella, prepárate. En el siglo XII, el rey Laibela no construyó 11 iglesias. Las esculpió directamente hacia abajo, en roca volcánica sólida, no en cuevas con alguna forma. Catedrales completamente formadas, con columnas, ventanas, puertas, sistemas de drenaje y habitaciones interiores, todo tallado en una sola pieza continua de piedra, una escultura negativa. No se añade nada. Se elimina todo lo que no es la iglesia, y un corte erróneo destruye la estructura por completo de forma permanente. Los ingenieros modernos han calculado que completar 11 de estas estructuras con herramientas manuales en 24 años, según el plazo tradicional, habría requerido 40 trabajadores y más de un siglo. Y la roca que se extrajo, millones de toneladas de escombros volcánicos, simplemente no existe. No hay escombros, ni rastro de dónde fue a parar. La explicación local, transmitida a través de 800 años de tradición oral, es que los trabajadores humanos construían durante el día y los ángeles continuaban trabajando durante la noche, el doble de rápido, utilizando herramientas de luz. Ahora bien, independientemente de lo que se crea sobre los ángeles, la anomalía de ingeniería es real. Y al contrastarla con las referencias en el Mashafa que dan al conocimiento de las frecuencias y la manipulación de la materia, comienza a formarse un tipo diferente de explicación. Una que involucra el sonido, la resonancia y tecnologías que preceden a nuestra civilización actual por miles de años. La iglesia de San Jorge, la más famosa de las 11, tiene la forma de una cruz perfecta hundida en la tierra. Su sistema de drenaje ha funcionado a la perfección durante 800 años a través de lluvias torrenciales estacionales. Debajo de todo el complejo se extiende una red de túneles en completa oscuridad, utilizados para la iniciación sacerdotal que se recorría a ciegas mientras se cantaban. La arquitectura representa físicamente la teología del libro de la Alianza. Para alcanzar la luz, primero hay que atravesar la oscuridad. No es una metáfora, es un edificio. Escaneos láser. 3D recientes del sitio revelaron cámaras huecas bajo los pisos que no se han abierto en 8 siglos. Nadie sabe qué hay dentro, el linaje que lo cambia todo. Y debajo de todo esto, atravesando los libros, el arca y las iglesias de piedra, hay una reivindicación del linaje con la que el cristianismo occidental nunca ha sabido qué hacer. La dinastía salomónica de Etiopía gobernó durante casi 3000 años, desde aproximadamente el 920 hasta 1974, una línea real continua, 225 emperadores. El último de ellos, Haile Selassie, ostentaba el título oficial de León Conquistador de la tribu de Judá. No se trata de un apodo poético, sino de una declaración legal de descendencia del mismísimo rey David. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes etíopes reclamaban el mismo linaje, entonces la relación entre Jesús y el trono etíope no es simbólica, sino familiar. La genética moderna ha reforzado esta idea. Los estudios de ADN de poblaciones etíopes han identificado antiguos marcadores leventinos, material genético de la región del actual Israel y Siria, con una antigüedad aproximada de 3000 años que coincide con la cronología de la historia de la migración de Kragast. Las leyendas se corresponden con movimientos migratorios reales. Por eso, el cristianismo etíope nunca necesitó ser convertido. No eran forasteros que adoptaron la fe, ya formaban parte de ella. Observaban el sábado como día de reposo. Practicaban la circuncisión el 8º día. Sus leyes dietéticas reflejan casi a la perfección el Antiguo Testamento. Su fe es como podría haber sido el cristianismo antes de la intervención romana. Y en las remotas tierras altas, las tradiciones orales aún conservan la historia de un maestro que vino del norte.
un sanador, un hombre de una paz inusual. No lo llaman por el nombre que uno esperaría, lo llaman el Maestro Justo. Si se trata de una tradición paralela, un recuerdo distorsionado o algo completamente distinto, es una cuestión que merece reflexión. Como dicen los propios monjes, Occidente tiene el agua, nosotros tenemos el pozo. ¿Por qué están saliendo a la luz estos textos precisamente ahora? Lo cual nos lleva a la pregunta que lo une todo. ¿Por qué ahora? Estos manuscritos sobrevivieron a insectos, guerras, invasiones y siglos de aislamiento deliberado. Los monjes de remotos monasterios de montaña los mantuvieron envueltos en piel de cabra, inaccesibles para los forasteros durante más de un milenio. Luego, en el lapso de pocos años, comenzaron a circular traducciones no autorizadas. Las copias digitales se propagan más rápido de lo que cualquier institución puede suprimirlas. El pasaje de la resurrección del Mashafa Kedan aparece en tu feed entre un clip de noticias y un meme. Eso no es una coincidencia, al menos no según los propios textos. La sección más impactante del Mashafa Kedan describe el fin de los tiempos con una frase que, en el idioma original, se traduce aproximadamente como una era de redes de ilusión. Un mundo hiperconectado donde las personas se comunican sin voces físicas y ven sin ojos físicos. Un mundo repleto de información pero desprovisto de verdad. El texto afirma que cuando la humanidad esté completamente perdida en realidades falsas, el conocimiento oculto se revelará no como una recompensa, sino como una medida de emergencia. Un protocolo de emergencia en caso de incendio escrito en el propio texto, programado para activarse cuando se den las condiciones adecuadas. Miren a su alrededor. La confianza en los gobiernos está en mínimos históricos. La fe en los medios de comunicación se está derrumbando. La religión organizada está perdiendo miembros más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna. Y millones de personas tienen la silenciosa y persistente sensación de que la versión de la realidad que les dieron no cuadra del todo. Que algo importante se omitió, que la historia que les contaron era la versión simplificada o, peor aún, la versión controlada. Los textos etíopes validan esa sensación con 2000 años de evidencia. El Concilio de Nica no solo simplificó la Biblia para mayor claridad. Si la tradición etíope es correcta, eliminaron las secciones que describían a los seres humanos como agentes poderosos y espiritualmente capaces en un conflicto cósmico activo. Reemplazaron ese marco por uno donde los humanos son débiles, pecadores y dependientes de la mediación institucional para acceder a Dios. El Mashafán lo describe de manera diferente. Describe a las personas como templos, como guardianes, como participantes en una guerra que se libra en el nivel de la conciencia misma. Al eliminar esos libros, argumentan, Occidente no solo perdió algunos capítulos adicionales, sino que perdió su armadura. Y Etiopía nunca entregó la suya, así que ahora la tienes. El manuscrito, la enseñanza de 40 días, la tumba andante, el constructor de sombras, el arca custodiada por monjes moribundos, las iglesias que la física no puede explicar del todo, el linaje que conecta a David con Salasi en una cadena ininterrumpida, y un pasaje de resurrección que no se publicó porque alguien finalmente obtuvo permiso. Se publicó porque, según el propio texto, siempre se suponía que se publicaría exactamente en este momento. Que esto te inquiete o te entusiasme probablemente dependa de cuánto de la historia ya cuestionabas. Los monjes guardaron la versión completa. La pregunta ahora es si estás listo para leerla. Dale a me gusta si esto te abrió algo y suscríbete porque solo profundizaremos más.